Infusión y deconstrucción. Hola, hola a todas, todes y todos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Difusión y de Construcción. Yo soy Karina Correa y como siempre me encuentro en la compañía de Lu. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Cari, de nuevo súper feliz de estar acá como siempre y con nuevas invitadas. Primera vez creo que tenemos dos personas. Ujú. Sí, 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 es la primera vez que estamos con dos invitadas en un mismo episodio. Y nada, nos emociona mucho porque de hecho es una cuenta que por lo menos yo sigo hace bastante tiempo. Eh, y bueno, como parte también de mi formación, yo soy comunicadora social, así que me interesa mucho todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Y sobre todo si es una organización que trata de visibilizar mucho de lo que vivimos, bueno, en las mujeres y tratar de cambiar un poquito, por lo menos, cómo está construido este mundo, ¿no? Así que es por eso que invitamos a Frida Balki y la Chola Power. Ellas son embajadoras de Publicitarias Perú. Publicitarias Perú forma parte de la comunidad de Latinoamérica de publicitarias que promueve la diversidad y la perspectiva de género en la industria de las comunicaciones. Así que bienvenidas, bienvenida Frida, bienvenida Lucero. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Lucía, Karina, muchísimas gracias por invitarnos, por pensar en nosotras como para compartir en este espacio tan divertido que tienen. De hecho, ya hemos escuchado algunos de los otros podcasts y no solo son como pajas por la información que dan, sino también por lo divertido que es. Así que nada, estamos súper contentas de compartirnos un tecito con ustedes y también de conversar sobre estos temas que creo que a ambas cuentas nos gustan un montón y creo que eso es lo que nos vincula, ¿no? Aquí yo también feliz. Aquí yo soy la Chala Power. Bueno, mi nombre es Lucero. Más bien, gracias por la invitación, Karine y Lu. Como dice Free, es importante visibilizar estos temas y estos espacios creo que son bastante importantes para que llegar a distintas comunidades, ¿no? Siempre es importante tener información en la cual nos sintamos seguras también hablando sobre estos temas y es importante también que lo conversemos como un modo entre amigas, ¿no? Como un modo como que realmente normalizando que es algo que se debe de hablar. Y me gustaría que tal vez empezáramos como hablando un poquito de cómo es que nace Publicitarias, que nos cuenten un poquito de esta red latinoamericana también de publicitarias, cuál es el propósito, incluso qué actividades tal vez ustedes están desarrollando, si hay actividades que son como abiertas o es necesario pertenecer a la comunidad. En región, de hecho, Publicitarias nació en Argentina en el 2017. Es una comunidad que ya tiene más o menos 5 años. Y bueno, es la primera comunidad de mujeres publicistas, de mujeres y disidencias que trabajamos en publicidad y que hoy en día, o sea, después de 5 años, ya estamos pues en varios países de Latinoamérica. De hecho, tenemos presencia en México, en República Dominicana, en Guatemala, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, y también en Estados Unidos para la comunidad de hispanohablantes. Entonces, es una comunidad de puras mujeres voluntarias, porque en verdad aquí el trabajo que hacemos la Chola, yo y todo el equipo de voluntarias en Perú y en todos los otros países, es un trabajo no remunerado que lo hacemos simple y sencillamente por la razón que movilizó la creación de esta organización, ¿no? Que es que necesitamos construir y tener una industria más diversa, más equitativa, porque de hecho hay un montón de indicadores que lo vemos a nivel nacional en Perú, pero que eso es algo que se replica en toda la región, de que a pesar de que somos dentro de la industria 50-50 entre varones y mujeres, los puestos de liderazgo de los varones están copados, perdón, por varones principalmente, ¿no? Entonces, incluso en puestos como los creativos está lleno también de varones y eso hace que las comunicaciones o las piezas publicitarias que vemos muchas veces no tengan pues como una mirada mixta o una mirada que permite mostrar representación distinta, ¿no? Entonces, un poco por eso es que nace Publicitarias, ¿no? Para buscar más perspectiva de género, más diversidad. Y bueno, a nivel como regional, pues tenemos varias cosas que hacemos, como por ejemplo, trabajamos mucho dentro de nuestra web. De hecho, a nivel regional, siempre todas las chicas están como escribiendo contenido para que sirva para otras personas que necesiten buscar información sobre perspectiva de género. Tenemos también un podcast, hacemos capacitaciones y workshops a nivel regional, eventos, charlas, consultorías. Y bueno, un par de cosas que me gustaría añadir
que hacemos a nivel regional son, uno, las tarjetas que hemos creado dentro de nuestro laboratorio de innovación. Tenemos un laboratorio de innovación donde hay chicas de diferentes países trabajando para tener y brindar herramientas que puedan ayudar a los y las comunicadoras a hacer mejor su trabajo. Entonces son herramientas que nosotros entregamos, y hemos sacado ya 2 mazos de tarjetas que son como unas cartas con las que puedes jugar, tipo esas cartas de design thinking con las que puedes crear algo parecido, pero en este caso te ayudan y te permiten identificar cuando hay algún tema de perspectiva de género que no estás viendo, ¿no? O algún tema de diversidad que no estás teniendo en cuenta al momento de crear una campaña. Y por otro lado, otra cosa de la que también nos sentimos muy orgullosas es de una certificación que hicimos para agencias a nivel regional. Las hicimos junto con Bridge the Gap, que es otra institución que se llama el sello Púrpura, que es un sello que entregamos a las agencias que tienen perspectiva de género y evidentemente pasan pues por todo un proceso de certificación con nosotras, ¿no? Y eso es a grandes rasgos un poco como por qué nacimos y las cosas que hacemos hasta este momento, porque sentimos que aún son como necesarias, ¿no? Sí, ahí para complementar lo que comenta Free, que es, claro, desde el lado cómo nace Publicitaria, es el lado macro de región. Igual cada país tiene su agenda de contenido, ¿no? Si bien como región manejamos temas de perspectiva de género, desde cada país a veces hay temas muy puntuales que por la coyuntura, si bien toda Latinoamérica igual está pasando temas muy complicados en temas de derechos humanos, derechos de la mujer, el tema del aborto, sí tratamos, aparte de la coyuntura, también tener un nivel como de mostrar y argumentar y hacer análisis de las publicidades que obviamente suceden en cada país, ¿no? Enfocados en Perú, dentro del equipo de redactoras y de diseñadoras, es un espacio seguro en el cual nosotros, aparte de tener un diálogo, también es como un espacio de contención entre nosotras, ¿no? Ya que el equipo son de diferentes áreas, o sea, tenemos diseñadoras, redactoras, desde el área de marketing, área de análisis, planners. Entonces, es importante ver desde la diferente experiencia de cada una, también la perspectiva de análisis de la industria publicitaria peruana, ¿no? Entonces, este espacio que tenemos nosotras como parte de desarrollo de contenido, que incluso hace unas semanas hemos también hecho un en vivo que hemos abierto que se llama ¿Qué hablas?, ¿no? Que es un poco justamente hablar y normalizar ciertos temas, que lo hemos hecho en nuestro Instagram. Ya sea de campañas, comenzamos con el sexismo en el tema de campañas de cervezas, por ejemplo, ¿no? Involucrar ciertos, justamente estos temas para que no solamente la comunidad, si es que no eres publicista, lo sepa, sino justamente para reforzar esa mirada que muchos de la industria, ya sea jefes, marqueteros, diseñadores, ¿no? Tanto hombres y mujeres, lo puedan como que tener de una manera más ágil esa información y puedan como que cuestionarse, ¿no? Entonces ese es un poco también el objetivo que tenemos a través de nuestras redes sociales locales. Y básicamente es un trabajo también bien chévere que hacemos con región, el tema de involucrar justamente estas herramientas como las tarjetas que mencionaba Free, ¿no? Que cabe añadir que igual cualquier agencia acá peruana o cualquier persona que quisiera tenerlas, también las puede tener. Ahí nos contactan, pero sí es un recurso importante que creo que toda empresa, no solamente hablando de agencias de la industria publicitaria, sino cualquier empresa debería tener esas herramientas, ¿no? A veces cuando pensamos en algunas ideas o en desarrollos de productos incluso, dejamos este tema de obviamente tener este enfoque inclusivo, este enfoque de género, ¿no? Y es un poco nuestro granito de arena, nuestro aporte desde cómo nos movemos localmente como país, pero también como Publicitaria Región trata de impulsar y hacer crecer esto, ¿no? Sí, vi lo de las tarjetas, me pareció bien chévere. Nosotras dentro de La Morada nos gusta mucho como estos procesos creativos. Nos gusta mucho también como incluir juegos, dinámicas y todo esto. Así que creo que sirve muchísimo, ¿no? Y toda la información para las tarjetas y todo lo demás que nos comentaban la encontramos en su cuenta de Instagram, ¿no? Publicitarias Perú. Ya, sí, perfecto. Sí, totalmente. Ahí el autocherry. Sí, para que la sigan y para que puedan encontrar mucha más información. Cuando las escuchaba me preguntaba un poco si es que tal vez también ustedes cuenten con algún directorio de publicistas o empresas de publicidad
que trabajen con perspectiva de género, porque a veces hace bueno, no a veces, todo el tiempo, hace mucha falta como esta mirada, ¿no? Y este trabajo bajo este enfoque. De hecho, cuando se creó la certificación, el sello púrpura que les contaba, tenía como uno de los objetivos armar un directorio de empresas que trabajen ya con perspectiva de género, ¿no? Pero para eso había que empezar no solo con el diagnóstico de saber cuántas empresas hay en este momento que tengan esa mirada, sino también al ver que efectivamente no hay muchas en las que tú puedas garantizar que efectivamente cumplen con todos los checks, dijimos, ok, es necesario lanzar una certificación como esta para empezar a inculcarle a las agencias, a los directores de las agencias, como qué consideraciones deberían tener para que su agencia sea una agencia con perspectiva de género, ¿no? Porque no es solamente como la mirada de quienes crean las campañas, sino también hay un trabajo bien hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, desde las licencias de maternidad hasta adecuar espacios cuando tienes mujeres en etapa de lactancia, o no sé, verificar si existe acoso dentro de la empresa, ¿no? Porque hay muchísimo acoso en la industria, lamentablemente, y muchas veces se ha normalizado que los jefes, pues, acosen a las personas, o incluso, no solo acoso sexual, sino también acoso como insultando a las personas por sus condiciones físicas, ¿no? Entonces... y también de poder, ¿no? O sea, de rangos también en los que se mueven. Sí, entonces para garantizar un directorio como ese era necesario como que las agencias también pasen por un proceso de certificación, que tienen un diagnóstico, que parte por un diagnóstico interno, les da como un plan de acción, y luego de eso tenemos que ver que las agencias hayan cumplido con el plan de acción para ver que efectivamente puedan certificarse y año tras año hagan como una reevaluación, ¿no? Entonces sí, de hecho la idea con ese sello es que podamos armar al final un buen directorio como de agencias que están trabajando en ese camino. Pero ahorita yo creo que todavía no hay un directorio como ese. Algo que sí hacemos, o tratamos de hacer cada vez que se puede, o cada vez que hay un festival, es armar entre nosotras una lista de mujeres que estén trabajando en la industria para recomendarlas cuando los festivales, por ejemplo, buscan juradas, ¿no? Porque muchas veces la justificación es que cuando ponen como que una mesa de jurado y son 5 personas y todos son hombres, es como, ay, es que no se me ocurrió ninguna mujer. Entonces, para evitar que no se les ocurra, estamos armando una lista de muchas mujeres que trabajan en puestos de liderazgo, que hacen muy bien su trabajo y que son absolutamente buenas representantes para eso, ¿no? Y ahí es importante también recalcar eso, ¿no? Si bien desde publicitaria es fácil, desde alguien que entra en el Instagram puede ver que, claro, hacemos contenido sobre estos temas, nosotras también, o sea, internamente con Región nos encargamos de que no sea un saludo a la bandera, ¿no? El tema de que una empresa, una agencia de publicidad tenga, obviamente, este tema de perspectiva de género, claro, pero es a veces como que tu campaña, pero tu equipo, no hay mujeres, en tus puestos, obviamente de liderazgo, tampoco tienes mujeres, el tema de los sueldos también es bien distinto, entonces todo lo que menciona Free es importante porque creo que hay una palabra que todavía en la industria peruana, hablando transversalmente a todo, es que no somos consecuentes, ¿no? No somos consecuentes con la acción de que queremos comunicar, mientras dentro del gallinero, por así decirlo, no pasa, ¿no? Entonces, justamente la idea es un reto armar, obviamente, un directorio en cual, claro, cumples con la perspectiva de género y la diversidad, pero no solamente de cara a dar charlas, por ejemplo, que es otro tema, ¿no? Supongamos que ya no es una agencia, no hablemos de campañas, sino, por ejemplo, muchas empresas creen que tan solo teniendo una charla sobre diversidad o algún taller, que cosa que nosotros también hacemos, pero eso no es suficiente, ¿no? Es como que ya tuviste el taller, el tema de, no sé, por el Día de la Mujer o por el tema de los derechos, no sé, trans, X cosas que te puedes apalancar, pero el dar una charla no es suficiente. Es más poderoso que contrates a una persona trans a que de ahí ya obviamente tengas una charla y eduques a tu equipo sobre eso, ¿no? Entonces creo que la palabra de ser consecuente desde publicitarias creo que es algo que estamos apalancando. Sí es un reto, obviamente, desde hablando como Perú, ¿no? Y hablando, si hacemos más chiquito Perú y Lima, ¿no? Es mucho más complicado tener esa visión, pero creo que todo reto siempre se hace también más rico de poder, obviamente, lograrlo y ir, obviamente, encaminados a eso, ¿no? Por eso también a la par
nosotros también hacemos alianzas ahí, no sé si Pri puede comentar un poco como con Brothers, ¿no? Que es también apalancar a estudiantes, ¿no? Que obviamente también tengan ya esta noción. Obviamente ahora las nuevas generaciones también ya están mucho más abiertos, ¿no? Se informan demasiado y más, pero es importante que en la práctica, hablando ya, por ejemplo, en la ejecución de campañas, eso, en la práctica es distinto, ¿no? Porque tienes un equipo en el cual fácil todos piensan de distinta manera, tienes que validar ideas y creo que publicitarios que tengan alianzas con obviamente diferentes instituciones, donde hayan obviamente estudiantes, también es una forma en la cual estamos adentrándonos a este nuevo público, ¿no? Sí. ¿Son estudiantes de la carrera de publicidad o...? Sí, justo ahí para complementar con lo que contaba la Chola, a nosotras nos llaman un montón de universidades, institutos, para dar charlas, ¿no? A los chicos, chicas, chiques que estén llevando como las carreras relacionadas a comunicación, y hasta incluso a nosotros nos han llamado para dar una charla a la carrera de Derecho. Me pareció súper interesante porque estaban llevando como cosas relacionadas como con, por ejemplo, estaban haciendo un manual laboral que era como para ver cómo, eran abogados laboralistas, ¿no? Como para ver qué cosas dentro de los derechos laborales se están irrumpiendo dentro del espacio publicitario, ¿no? Entonces, para entender un poco más del espacio y del ambiente publicitario, como nos llamaron y dimos una charla con ellos, hemos dado charlas en otras carreras dentro de la Cato misma, en UPC, en UCAL, y hace poquito lo que les comentaba la Chole es que también nos invitaron a dar una charla en Brother. Brother es una escuela de solo creatividad. Entonces ellos forman a personas que van a trabajar dentro del espacio creativo en las agencias de publicidad, ¿no? Que es como ya el corazón de quienes van a ser los futuros creadores y creadoras de las campañas, ¿no? Entonces sí fue súper interesante porque uno, que veíamos a todos como súper entusiasmados con aprender sobre esto. Dos, súper agradecidos, además de tener la oportunidad de aprender sobre estos temas. Y tres, ya con una conciencia bien diferente a la que de repente generaciones como las nuestras se han enfrentado, ¿no? O sea, ahora, de hecho, me parece súper interesante y agradezco mucho que nos den espacios en los institutos, en las escuelas, universidades, porque yo me acuerdo en mi época eso no había, o sea, me daban las clases, pero jamás tuve un espacio donde alguien me hable sobre la perspectiva de género, la diversidad, y menos cómo eso finalmente se mezcla con mi carrera, ¿no? Y con lo que hoy día hago. Entonces, sí me parece interesante y ya me parece un gran primer paso como que los profesores se den cuenta que es necesario abrir la conversación sobre estos temas, ¿no? Porque ellos son quienes nos invitan al final. Y que los chicos, chicas, chiques tengan una muy buena disposición para como escuchar y adaptarse a esto como una forma de ser, ¿no? Eso. Sí, completamente. Cuando estaba en la universidad, de hecho, sucedía todo lo contrario. Hasta teníamos profesores que acosaban, ¿no? O sea, cero perspectiva de género. Todo mal, todo mal. Me van a odiar de mi universidad, pero es cierto, completamente cierto. Bueno, sí, es que es transversal a todos. Creo que, bueno, nuestra generación es como, es la realidad. Y en los trabajos que tenemos todavía obviamente también lo seguimos viendo, ¿no? Sí soy. Yo también fui víctima de eso en la época universitaria. Sí, y por eso también es importante que las mujeres también nos sumemos en esa desconstrucción, ¿no? O sea, yo muchas veces como trabajando tanto tiempo en agencia, no se da cuenta, o sea, yo recién, o sea, al inicio cuando yo inicié mis prácticas y eso, para mí hay cosas que ahora digo, ¿qué? ¿Cómo pude pensar que esa publicidad o lo que vi o lo que hice incluso en algún momento estaba correcto, ¿no? Y ahí es importante también como mujeres, no menciono a los hombres porque ellos ya son otro caso, pero como nosotras como mujeres sí creo que es importante también entender estos micromachismos o estas cosas que a veces las tenemos tan en el día a día y es importante, o sea, entenderlas, ¿no? Primero entenderlas, primero darte cuenta y de ahí accionar, ¿no? Yo creo que también este tema también de la cultura de la cancelación tampoco es lo ideal, pero sí es importante cuestionarnos, sí es importante como justamente generar ese cambio y ese cambio de switch, ¿no? Y yo creo que justamente estos espacios como desde publicitarias, este podcast, por ejemplo, ¿no? Permiten de cierta manera que la gente cuestione o se reflexione, oye, sí, esto creo que es lo que
no está bien, o esto es lo que yo, ¿por qué lo considero algo normal, idóneo, si no debería hacerlo? Y sí, es algo que debemos de ir aprendiendo, ¿no? Yo creo que es algo que toma un proceso, un tiempo, más que nada para generaciones, obviamente, en las cuales hemos estado más metidas en esas, sumergidas en ese tipo de comunicación, ese tipo de tratos, ¿no? Situaciones. Y Sí, una sí, sola cosita, completamente. una sola cosita nada más les iba a decir, es que es bien importante también que todos entendamos que siempre vamos a estar en un proceso de construcción, o sea, no va a llegar el día en el que yo diga, perfecto, ya soy la más deconstruida del mundo, bravazo, no, o sea, imposible, ¿no? Más bien uno tiene que estar alerta todo el tiempo como para darse cuenta qué aspectos necesitas todavía seguir deconstruyendo, ¿no? Por ejemplo, a mí personalmente me cuesta todavía mucho, no porque no comprenda el uso del todes, sino que insertarlo dentro de mi vocabulario todo el tiempo me cuesta, me esfuerzo un montón, y espero que llegue el día en el que logre decirlo siempre, ¿no? Pero así como cada uno tiene sus pequeñas luchas, por esta que puede sonar muy simple, yo creo que eso muestra que siempre vamos a estar como, y necesitamos estar alertas para seguir en nuestra propia deconstrucción, cada quien a su forma, a su ritmo, pero siempre con la mente abierta para entender cosas que van pasando y que a veces pasan más rápido de las que podemos asimilar inclusive, ¿no? Claro, la oportunidad como de darnos cuenta, de reconocer, oye, todavía necesito trabajar en esto y seguir, ¿no? Y bueno, conforme vamos pasando, o sea, en los años obviamente nos vamos a ir cuestionando muchas más cosas, ¿no? No solo a nivel personal, sino a nivel social también. Y justamente ahorita estamos en un momento donde nos estamos cuestionando muchísimo. Hay muchas cosas que estamos corrigiendo y por eso también es importante como estos espacios para poder como aprender, desaprender algunas cosas, ¿no? La información que ustedes comparten, por ejemplo. Y de hecho en una conversación anterior, en un episodio anterior con Sofía Carrillo, me parece que comentaba esto como, a mí personalmente me parece importante que aprender en relación a cómo funciona la publicidad, al impacto que tiene, no solamente deberíamos tener acceso a quienes nos dedicamos o estudiamos carreras de comunicaciones, sino todas las personas, porque finalmente todas nos vemos impactadas por la publicidad y por, en general, los medios, ¿no? Y es algo a lo que no atendemos, o sea, muchas personas creen que realmente sus decisiones de compra las toman ellos mismos en individualidad, sin tener en cuenta todo lo que se nos vende todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que es importante también que podamos acceder a esta información y podamos comprender cómo es que funciona, ¿no? Porque puede parecer sencillo decir, ok, ya me compré, no sé, una Coca-Cola porque ya me la vendió la publicidad, está bien, no me afecta mucho, qué sé yo, pero hasta la decisión de voto también está influenciada, o sea, no es que simplemente tomemos decisiones en completa libertad, ¿no? Eso, ¿no? Entonces como el acceso a este tipo de información me parece sí fundamental para seguir justamente en esto que comentábamos, ¿no? Como en este proceso de aprendizaje, de revisarnos, de corregirnos, ¿no? Y seguir deconstruyéndonos. O sea, de hecho, yo creo que, por ejemplo, con el uso de las redes sociales, de alguna forma ha mejorado el feedback que puede dar el consumidor a las marcas, ¿no? De hecho, hemos visto un montón de campañas que se han tenido que retirar del aire porque la gente se ha dado cuenta de lo terribles que son y ha levantado la voz, ha levantado las manos y ha generado finalmente eso, que las campañas digan o por miedo o porque realmente lo entendieron, como ya, chao, voy a sacar esto de acá. Ya, bueno, supongo que después de esa acción queda la interna como la introspección para entender bien qué fue, qué pasó, ¿no? Que a veces no es tan fácil, no es tan claro y muchas marcas sacan comunicados luego como, sorry si te ofendí, el clásico, disculpa si te ofendí, ¿no? Como, no te quería ofender, pero ahí está. Pero bueno. Claro, claro, claro. Lu, Perdón, creo que querías comentar. quería entrar en la conversación hace tiempo, pero como era muy interesante y cada una podía añadir un poco más, me parece sumamente interesante lo que hemos conversado. Y más allá de todo lo que hemos conversado ahora, me parece que lo más simple que hay que entender en ese tema, que obviamente no es
tendencia no es, o sea, como mucha gente dice, no es que ya no se puede decir, no se puede hacer broma, no se puede decir o no se puede hablar de cosas, sino que estamos evolucionando hacia algo mejor. Y justamente son preguntas y son reflexiones que son necesarias porque estamos viendo cómo puede dañar la sociedad y la publicidad y la comunicación en eso es muy importante. Y eso lo conversaba muchas veces con amigas, con personas, y es darnos cuenta de que al momento de solo tener hombres, por ejemplo, hombres blancos y cisgénero, heterosexuales que tengan 50 años en directorios, es que nos estamos pasando del 50% de la población y de su opinión, y más allá incluso de temas que puedan surgir y que son muy importantes de tocar. Y hoy en día me parece que justamente ese trabajo de comunicación es muy importante porque estamos acercándonos a una comunicación, una publicidad que refleja de verdad lo que es la sociedad hoy en día, con toda su diversidad y toda su inclusión. Eso me parecía muy importante y sobre todo yo lo veo porque en la chamba que hago, que es, o sea, que es en una municipalidad en Francia, nos damos cuenta de que la comunicación es clave, es de verdad muy importante, y cuando hay algo que no refleja de verdad lo que quieres sacar en la comunicación a la luz, puede incluso ser terrible y puede ir en el sentido contrario, y eso es muy importante. Me parece que poder sacar un producto, poder sacar algo que de verdad se parezca a lo que quieres que se parezca, ¿no? Y que sea inclusivo y que sea diverso y que pueda permitir la identificación por muchas personas más que lo que por ahora había, ¿no? Que era mucho más enfocado a hombres o a mujeres, pero con estereotipos, o a ciertas, digamos, partes de la población. O sea, es bien importante, me parece, justamente este tema que estamos tocando, y me parece demasiado chévere que justamente haya una red que toque ese tema y que justamente trabaje en comunidad diciendo como cuáles son las temáticas, cuáles son las pautas que tenemos que preguntarnos y reflexionar sobre esos temas, ¿no? Claro, y ahí en línea de lo que decías, Lucía, hay un dato que justo estaba como buscando mientras lo decías para acordarme, que es 9 de cada 10 personas encuentra aspectos de agrado en contenidos que rompen con los estereotipos tradicionales de género. Entonces, eso que tú dices es como también entender a quién está detrás, que es quien te va a consumir o quien va a escuchar tu mensaje, ¿no? Como si sabes que las personas sí encuentran como agradable ver contenidos que rompen con estereotipos de género, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué estás en el mainstream, no? ¿Por qué estás siendo como tan clásico o tan como, no sé, de los 90s, cuando ya estamos en otro momento, hemos evolucionado, felizmente, un poquito? Hay algo importante que añadir, lo que mencionaba Lu, también era el tema de, claro, nosotros por el lado de la industria le decimos publisaurios, ¿no? O sea, como que los dinosaurios de la publicidad. Porque ¿qué pasa? Que a veces el factor de la decisión, claro, son ellos, ¿no? Son hombres, cisgéneros, blancos, desactualizados, porque en realidad desactualizados, no ven más allá del entorno en el cual giran, ¿no? Y es obviamente desde el lado de cualquier industria, o sea, si hablamos desde incluso clientes, ¿no? Desde el lado, o sea, ya las marcas, por ejemplo, ya no solamente como comunicadores, también quienes deciden las campañas, o las campañas que a veces a nosotras nos agobian, no sé, Día de la Madre, Día del Padre, ¿no? Todas esas campañas que nosotros las manejamos el día a día, pero vienen con un requerimiento que a veces son de estos que tienen obviamente esta mente unidimensional, ¿no? Como que se quedó justamente, como dice Free, ahí en los 90. Entonces, el reto sí está justamente en esta lucha, yo creo, son dos cosas, ¿no? Yo creo que también de contexto, en el que nos encontramos, o sea, ya 2022, ¿no? Con sumas de varios cambios. Justamente esto que comentaba Cari, ¿no? De cuestionarnos, de reflexionar, de que estar en esa incomodidad, ¿no? De romper de lo que esas creencias que teníamos como normales, pero que no son normales.
También el tema mucho de la tecnología, ¿no? La tecnología ahora a través de nuestro celular nosotros podemos tener la potestad justamente de alzar la voz a través obviamente de las redes sociales, obviamente también teniendo cuidado desde qué aspecto y desde qué postura lo estamos haciendo, ¿no? Y creo que algo muy importante que puede englobar a eso es que es también mucho el contexto también político, ¿no? No me voy a meter acá a hablar mucho de política, pero sí depende mucho también eso de cómo nos relacionamos y también mucho de lo que consumimos y de lo que vemos, ¿no? Y que con lo que consumimos no solamente me refiero a los medios tradicionales que estamos acostumbrados como televisión o radio, sino justamente a estos nuevos boom de redes y de marcas, de plataformas que también nacen desde Facebook, Instagram, ¿no? Entonces yo creo que esta sobreinformación o también esta saturación de información, o sea, la publicidad ya no es la misma que con la que nosotros entramos, pues, ¿no? Que yo hacía también, veía, yo recién ingresaba en temas de publicidad y recién Facebook era, es más, ni Facebook era como para hacer tu marca, era creas tu evento y ya, y todo fue como cambiando, ¿no? O sea, ahora la publicidad realmente es generar contenido y crear contenido. En realidad siempre lo fue, pero claro, como el tema de medios masivos es mucho más, se puede decir, costoso y caro, ¿no? Y tenía otros lineamientos, no lo sentíamos tan cercano, pero ahora a través de las redes sociales, el celular, el contenido en internet, la publicidad en realidad es cualquier contenido que sientas que te está generando algún deseo o conecta contigo, ¿no? Entonces es importante también evaluar justamente esos aspectos, ¿no? ¿Quién es el tomador de decisión? ¿Por qué está comunicando eso? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué razones? Y más que nada también nosotros qué estamos consumiendo y si lo que estamos consumiendo resuena con lo que queremos o lo que no queremos, ¿no? Que eso también es importante de evaluarlo, ¿no? Y justamente para un poco después de esa conversación importante, pero a veces tocamos temas también bastante serios, vamos a jugar un poco. Entonces sí les dijimos que ese juego se llama La Respondona, porque usualmente son frases que escuchamos en el trabajo, en nuestras familias, en la calle, donde sea. Y justamente la idea es lanzar esas frases y que ustedes nos contesten como hubieran contestado la persona que les dijo eso. Ya. A ver, empiezo yo. El cine y la televisión no son fuentes de educación. Sí, bueno, normalmente en mi vida contestaría con un meme, probablemente, ¿no? O cosas así. O un Por dos. Pues sí, me aplico en estos casos. Pero ya que no podemos usar eso acá, bueno, pucha, yo creo que sí, ¿no? Definitivamente. Y de hecho yo hice una campaña en la agencia en la que trabajo, que fue shortlist en Cannes, una campaña que nos pidió las Naciones Unidas con el Ministerio de Justicia y que hablaba justo de eso, que todo lo que consumimos en la tele y lo que consumimos en los medios forma nuestra cultura, ¿no? Y que lamentablemente a lo largo de los años hemos aprendido mal, ¿no? Y que muchas veces en programas como, bueno, voy a decirlo, ¿no? Como Risas y Salsa, JB, en fin, a través de la risa se ha camuflado un montón de palabras o frases que han calado en la gente, han calado en la sociedad y que hoy en día pues son palabras o frases que dañan, ¿no? Y que si los sacamos de un contexto de chiste, son cosas que son terribles y que hoy en día no se podrían repetir, ¿no? Entonces, a quien cree que la publicidad y el cine no educan, sí, educan, para bien o para mal, te enseñan algo. Así que creo que quienes trabajamos en eso deberíamos esforzarnos un poco más por crear contenido más consciente y más chévere en esas plataformas. Y la siguiente frase está en contexto Pride, de que recién hace poco pasamos junio, y es la siguiente: si la empresa quiere poner su logo de colores, es libre de hacerlo. Cancelado. Nada que, no, contra. Justo un poco ahí lo que les comentaba al inicio, ¿no? De ser consecuente. Y justo ahora que fue el Pride, nosotros de publicitarias también hicimos una campaña que se llama Quiero que me veas, ¿no? En el cual justo yo tuve la oportunidad de participar ahí. Fue bacán porque también yo estoy en un proceso de desconstruirme, por ejemplo, de conocer justamente mejormente el tema de diversidad, de gays, transexuales, lesbianas, todo lo que
ocupa obviamente el término y la fecha, ¿no? La conmemoración. Y es importante involucrarse también en la vida de ellos, ¿no? O sea, en las luchas de ellos. No digo obviamente que vas a entender y compartir, pero entender todo lo que ellos y ellas y todas las personas sufren desde el lado laboral, desde el lado de salud. O sea, es loco, pero cuando conversaba con la experiencia de los chiques, era como que, o sea, claro, yo nunca lo voy a entender porque desde mi punto nunca lo voy a vivir, ¿no? Y es como que a mí me da cólera, me da bastante cólera, así lo digo tal cual, que las empresas literal simplemente cambien su logo, hagan una campaña, que es más, una campaña literal como que a veces algunos se pasan porque son promociones, ¿no? Como descuentos. Es como que, oye, no, ellos no te están pidiendo que quiera un 50% de descuento, no sé, en tal ropa, ¿no? También lo que me fastidia un montón y aprovecho acá de decirles, por ejemplo, esas marcas de ropa que también comienzan a hacer todo en base a los colores Pride, y bueno, es como que para mí es un recurso barato y pobre, pero yo creo que la gente de la comunidad sabe, obviamente, lo que es, ¿no? Y ya muchos han pronunciado, muchos han levantado, ¿no? A través de redes sociales, y yo creo que eso es lo rico, o sea, si no hubiera ese contraste, sí, yo me preocuparía un poco, ¿no? Porque diría, claro, la comunidad lo está aceptando, ¿no? No está como que alzando la voz, pero creo que ahora eso ya, obviamente ya ha habido un quiebre. Muchas marcas ahora se cuidan. Yo en lo personal a veces que asesoro marcas o emprendimientos en la marca que yo estoy, es como yo digo, prefiero no hacer nada y ser consecuente en lo que creo, porque, a ver, también las marcas tienen que entender que todas las luchas no son sus luchas, ¿no? O sea, no es que porque haya una fecha del día del ceviche, eres una marca de ropa, también te vas a poner a hacer algo del día del ceviche, ¿no? Entonces, creo que es algo que deben entender también las marcas de que eso, no todas las luchas son las luchas que debes de comprometerte realmente, y creo que definitivamente esas marcas pues que siguen haciendo este falso, estos falsos aliados, creo que deberían sí tomar más conciencia, pero sí, para mí no va, definitivamente. Sí, 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 completamente. Y ahora que mencionabas esto de que las marcas tienen que entender que no todas son sus luchas, o no es que tengamos que manifestarnos por todo, ¿no? De hecho, dentro de La Morada teníamos una vez una conversación y decíamos como ya hay que pronunciarnos sobre esto, lo otro, y la fecha tal y la fecha cual, y esto, ¿no? Y era como, y una persona nos dijo como, pero quizá no, ustedes no tengan que manifestarse, quizá como compartir la información de una persona que sí conoce del tema, ¿no? Y es como algo que te permiten las redes sociales, ¿no? Como, mira, yo quizá no tengo toda la información, no es algo a lo que me dedico, pero te comparto esta cuenta donde sí vas a encontrar la información correcta, ¿no? La información más precisa, ¿no? Pero claro, o sea, ahí la diferencia es que hay una intencionalidad de que a nosotras sí nos preocupan muchas luchas sociales, eh, y bueno, nos dedicamos específicamente a una, pero claro, hay empresas que lo hacen por el solo hecho de que las ventas incrementan, ¿no? Y ya, ahí la intención cambia absolutamente todo, ¿no? Y es algo que bueno, hace el capitalismo, ¿no? O sea, si pintar tu logo de colores y sacar todos tus productos con arcoíris van a hacer que vendas más, lo van a hacer, ¿no? Y lamentablemente hay muchas personas que dicen, bueno, pues pero el libre mercado y puedo hacer lo que yo quiera con mi marca y no sé qué, y bla, y si quieres no me compres, o en fin, ¿no? Pero en realidad no, porque finalmente estás haciendo daño, te estás subiendo algo y en general en la sociedad se está creando una ilusión de, digamos, de inclusión, una ilusión de una sociedad que respeta a la comunidad LGBTIQ+, y que la valida o la valora, o nos valora como personas que somos, pero en realidad dentro de sus procesos, por ejemplo, no hace nada, ¿no? Que es esto que conversábamos más o menos al inicio, ¿no? Puede que tengas tu loguito, no sé, das regalos, promociones, qué sé yo, pero si yo voy con mi novia y me beso en tu restaurante, probablemente no vaya a haber nadie que me respalde y me defienda si es que viene un homofóbico a decirme algo, ¿no? Exacto. Entonces también, sí. ¿Cómo cuidamos estos procesos, ¿no? Sí, igual es una temática como siento yo bien amplia como para conversar hasta como un solo tema, pero yo sí siento que igual últimamente las personas ya no se compran el cuento, ¿no? O sea, los que estamos del otro lado vemos a las marcas incoherentes hacer cosas como esas,
y felizmente podemos levantar la voz y decirles, oye, ¿qué haces, no? Creo que hubo un caso hace unos años atrás de un banco que puso su logo con el cambio de colores y la gente le escribió y le dijo, yo soy trabajador, yo fui trabajador de aquí hasta hace unos meses atrás, o sea, ya no me puedes votar. Y no tenías políticas para la gente de la comunidad LGTBIQ, no tienes no sé qué, o sea, como le hizo la lista de cosas como que, como tú dices, son incoherencias, ¿no? Como que hacia afuera te vendes de una forma, pero hacia adentro no lo eres. Entonces yo creo que así como ese caso, hay muchos otros donde también la gente levanta la voz y puede decir como directamente, esto es una mentira. Ujú. Claro, y es algo que nos permiten también las redes, ¿no? Como hacer estas denuncias públicas, comunicarlo y hacer un poquito de presión también. Y además, de hecho, la gente está mucho más consciente de sus derechos. O sea, el hecho de que una persona antiguamente empleada por ese banco, por ejemplo, diga, mira, yo he buscado y no tenías tal o no cumplías con tal requisito, es muy importante porque es también poder visibilizar una lucha, pero también quiere decir que la persona se está como que, o sea, se está capacitando alrededor de lo que son sus propios derechos. Y yo creo que justamente si sabes más, o sea, porque en el fondo el conocimiento es poder también, si sabes más de a lo que te mereces como persona, como ser humano, y cómo te deben tratar con el máximo respeto y todo, creo que puedes defender incluso más y puedes ver cuando hay esas incoherencias. Y es muy importante, ¿no? Poder ver esos temas. Por eso A digo ver, que la política está ahí metida también en todo lo que hacemos. de hecho. Sí, finalmente todo es político también. Sí, o sea, de hecho, muchas veces, por ejemplo, yo lo cito y los que trabajan conmigo también, porque estoy metida en política. Había una frase de un político francés que decía, toda política no es sucia. Y eso es muy importante porque, o sea, la política de verdad es muy interesante y muy chévere. Y no debería ser lo que tenemos como representación, sobre todo acá en Perú, pero en toda la representación, digamos, nacional. Entonces, tercera frase. La publicidad es una representación de lo que es nuestra sociedad. Qué fuerte, porque, o sea, yo sí creo que hay una cosa que yo siempre creo, ¿no? Que es que la publicidad forma la cultura también, ¿no? Así como la comunicación que vemos en los canales de televisión, como lo que vemos en los medios, la publicidad también permite formar la cultura y sí, muchas veces es reflejo de lo que somos, pero también tenemos una responsabilidad muy grande y es por eso que creo que la Chola y yo estamos acá y tratamos de hacer este trabajo, que es que somos conscientes de que la publicidad forma la cultura de la gente, ¿no? Entonces, muchas veces lo que tú vendas, así como tú tienes la posibilidad de hacer que la canción de Claro que te clavo la sombrilla hace no sé cuántos años, sea el boom y el hit del verano por varios veranos, tú tienes la posibilidad también de trabajar con perspectiva y diversidad de género entre las piezas de comunicación que hagas y generar eso y generar que haya una conciencia sobre las personas, sobre lo que queremos ser como sociedad, ¿no? Porque al final, si tú sigues trabajando sobre los estereotipos que existen, estereotipos de género que existen, bueno, vas a seguir construyendo sobre lo mismo, pero si tú te encargas de quebrar eso para construir algo diferente, algo que ayude y que permita que la sociedad cambie, mejore un poquito, entonces obviamente hazlo y vas a ver unos resultados diferentes también, ¿no? Entonces yo creo que la publicidad forma la cultura, hay cosas de la cultura que nosotros podemos coger y analizar para darle una vuelta y a partir de esa vuelta crear nuevas conductas y comportamientos que hagan que las personas actúen de forma distinta, ¿no? Sí, ahí yo también totalmente de acuerdo con Free. Incluso justo estaba buscando en Instagram de publicitarias porque yo recuerdo haber hecho un post que justo era como que los anuncios reflejan lo que una sociedad piensa de sí misma, ¿no? Y era sobre el tema del racismo, por ejemplo, ¿no? Entonces era, yo no soy racista, pero eran temas de anuncios en el cual obviamente eran anuncios racistas, ¿no? Diferentes países. Pero claro, la idea siempre es mostrar, claro, esto es lo que se ha trabajado, pero obviamente tenemos el rol de evitar esto, ¿no? De cambiar. O sea, yo creo que si bien, a ver, ¿por qué viene a ser la publicidad parte del reflejo de la sociedad?
porque somos nosotros mismos los que estamos haciéndole publicidad, ¿no? Entonces, de nuevo vuelvo a este tema. ¿Cómo te educas? ¿Qué consumes? ¿Qué te cuestionas? Si obviamente vives en una burbuja y incluso no observas otros entornos, vas a seguir reflejando lo que la misma sociedad, la mayoría cree, ¿no? Entonces, creo que no hay mejor momento que esa frase que siempre utilizan los publicistas creativos: sal de la caja, ¿no? Bueno, no muchos salen de la caja, al parecer, ¿no? Se quedan ahí encerrados. Entonces, la idea justamente es salir de esa caja para, obviamente, que dar otros inputs, otras perspectivas de lo que se puede hacer con la publicidad, ¿no? Yo creo que, de nuevo, o sea, lo que quiero que quede claro, ¿no? O sea, la publicidad ya no es la misma que solamente vemos en la tele, o sea, ahora se crea contenido publicitario sin que sientas que es publicidad. ¿Cuántas veces hemos visto incluso influenciadores en Instagram que los contrata una marca justamente para conectar mejor, ¿no? Y te están contando algo? Es publicidad eso, porque detrás hay una marca que quiere que ese influenciador cale en ti con algún insight, lo que fuese, pero eso ya es publicidad. Entonces sí refleja lo que consume ese influenciador, refleja qué es lo que te quiere proponer, qué es lo que te quiere comunicar. Entonces hay que entender que en realidad todo el contenido que ahora realmente se ve es gran parte publicitario, ¿no? Y creo que es importante como comunicadores entender que sí tenemos ahí un granito de arena que aportar en las campañas o en las comunicaciones que hacemos transversalmente, ¿no? Incluso desde el lado de instituciones, por ejemplo, o ministerios, o sea, hay al lado también gubernamental, también se apalancan mucho estas herramientas. Entonces, sí, yo creo que sí refleja, pero creo que también tenemos la tarea de justamente cambiar qué es lo que queremos que reflejemos como sociedad, ¿no? Claro, la publicidad influye mucho en esta generación o creación de identidades, de comportamientos, ¿no? Y todo esto que ustedes ya venían explicando. Y en esto de, por ejemplo, de los influencers, claro, hubo un momento donde empezaron como a publicitar productos sin decir que eran publicidad, y llegó un momento en el que tuvieron que empezar a decir como publicidad, ¿no? Hashtag publicidad, por si acaso está pagado, claro. ¿no? Entonces, si como no este tipo de... Exacto, ¿no? Entonces, claro, como las formas en las que vamos vendiendo cambian, es necesario que las normativas también se vayan actualizando para que podamos entender cuándo se nos está vendiendo también algo, ¿no? Pero igual, claro, hay veces en la que no es tan simple, porque también es que como consumidores puede que nos hayamos quedado un poquito en la televisión, en la radio, en los periódicos o revistas, y todo ese tipo de formas de vender, ¿no? De publicitar algo. Sin embargo, todas estas formas han ido cambiando, ¿no? Y más aún con las redes sociales y todo el acceso que tenemos a ellas, ¿no? Y me gustaría como hablar un poquito en relación a la normativa, como ya entrando a este punto nuevo en el tema de la conversación, en relación a la prevención o regular, bueno, prevenir sería como la publicidad sexista en nuestro país. Contamos con normativa, contamos con algunas instituciones que tal vez estén como pendientes de verificar o compartir si tal o cual publicidad es sexista o no. Por ejemplo, tenemos al Observatorio de Medios, que por lo menos el último año he visto que está muy activo en redes, como compartiendo todo el tiempo análisis de publicidades, pero contamos con otro tipo de normativa. ¿Hace falta todavía revisar esto, incluir, sería necesario incluir más normativa? ¿Cómo estamos ahí en ese punto, chicas? Ahí en el tema de normativa sí es un término bastante, o sea, es mejor dicho, todavía bastante gris, teniendo en cuenta ahora la publicidad digital. Lo que sí obviamente está la CONAR, ¿no? Que es el que también se encarga obviamente de regular de cierta manera, creo que es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria. Y también está, bueno, acá el tema de Indecopi, ¿no? Indecopi sí ha tenido ciertas resoluciones, pero sería mentirte porque las últimas resoluciones que yo había tenido conocimiento son de campañas, paneles publicitarios, spot televisivos, pero no se ha tenido hasta ahora algún caso, alguna resolución, por ejemplo, de publicidad digital.
Entonces, sí, la publicidad digital en temas de, incluso si hablamos de temas de sexismo, ¿no? No está para nada regulada. O sea, es todavía un terreno bastante gris, y creo que no muchos se quieren meter justamente porque hay un tema, ya no hablamos simplemente te estoy regulando la publicidad, sino un tema de mercado, ¿no? Un tema que ya obviamente en temas de dinero, obviamente a las empresas les afecta, ¿no? Ahora sí tengo conocimiento de estas resoluciones, por ejemplo, que fue a inicios del 2015, estas campañas, no solamente fueron temas de sexismo o estereotipos, sino también temas de racismo. Creo que una de las que procedió, debe ser bien antigua, no me digan vieja, pero no sé si se acuerdan, había un spot publicitario de Brahma, con B de Brahma, creo que se llamaba. Y acá, obviamente, uno de los ítems o motivos, ¿no? Para presentar, obviamente, el diagnóstico y que proceda, era el tema de estereotipos de género, ¿no? Que iba a vincular al rol de la mujer como cosificarla, ¿no? Como presentarla como si fuese un premio dentro del spot publicitario. Entonces, eso ya fue eso creo que fue como que en el 2011, pero tenerlo ya como resolución es como un hecho, ¿no? Es como un previo a, porque antes de eso, obviamente, en los 90, pues, si hablamos de cervezas, era como que, claro, la mujer es el premio, la cosificación, las tangas, el bikini, ¿no? No consumimos cerveza, estamos como que para el otro lado, pero eso ya era un previo a, ¿no? ¿Por qué lo hace difícil? Y bueno, eso lo tengo más o menos conocimiento porque he tenido bastantes amigos abogados. Lo que pasa es que en derecho, pues obviamente, bueno, yo no soy abogada, igual ahí fácil nos escuchan y me van a criticar, pero lo que sí tengo conocimiento es que necesitas motivos claros y contundentes de por qué es esa publicidad o ese panel, lo que fuese, es sexista, ¿no? Entonces tienes que tener términos claros, no está cosificando a la mujer, pero ya, ¿por qué la está cosificando? Porque está saliendo desnuda, o sea, qué contexto de cómo se entiende la publicidad o el panel. Hay un panel que también que deben haberlo visto, donde salía Vania Bludao, que eran unos ladrillos, creo que salía como que con bikini y parada entre unos ladrillos, y obviamente el público objetivo eran hombres, ¿no? Obreros, o dueños de negocios así. Entonces, yo creo que lo complicado acá en Perú de tener una regulación estable es el tema de justamente entender estas zonas grises, ¿no? Que creo que sí ha habido, se podría decir como que previos, o sea, casos de que sí ha habido como que avances, pero sí han sido bastante pequeños, ¿no? Y para complementar nada más lo que decía la Chola, que es correcto, ¿no? O sea, ahí está la CONARP, que creo que se encarga de eso, además del Indecopi. Hace un par de años atrás creo que se creó el Observatorio de Medios, que lo crearon junto con CorTV, me parece, y Calandria. Y Observatorio de Medios pues hace también una chambaza de analizar todas las piezas publicitarias, y no solo publicitarias, sino también las que salen en los medios masivos de comunicación. Y creo que una vez que hacen el análisis, cuando emiten como su informe técnico, digamos, se comunican ellos con las entidades del Estado correspondientes, también con quien reprodujo este documento, digamos, o sea, quien hizo, por ejemplo, si es un medio de prensa escrita, pues le escriben al medio para decirle esto, ese es el informe técnico de por qué eso está mal. Pero más allá de eso, no sé qué otra cosa sucede. O sea, yo creo que, por ejemplo, el Observatorio de Medios se encarga de emitir esos informes para alertar, pero no hay una sanción específica que yo conozca al menos, porque como nuevamente la Chola y yo acá somos publicistas, ¿no? Entonces, de la parte legal no sabemos tanto, pero sí sabemos y conocemos que tanto el Indecopi como CONARP son quienes se encargan de la regulación de esto, pero también hay una cosa que es bien importante, y es quién genera la denuncia, ¿no? Porque ninguno de estas entidades o organizaciones pues para con el foco ahí tratando de buscarlas, ¿no? Sino que cuando alguien hace una denuncia, Indecopi se pronuncia y da una sanción, ¿no? Pero si es que no hay una denuncia, si es que el consumidor no identifica que eso que está viendo está mal y no se queja, entonces no pasa nada, ¿no? Entonces, por eso creo que es clave que como consumidores estemos súper alertas con lo que estamos viendo, y que con nuestras comunidades pues tratemos de buscar que esto no suceda, ¿no? Y que de alguna manera escalemos en instancias para pedir a Indecopi o a quien haga falta que esto se corrija y que no vuelva a suceder. Creo que
Falabella tuvo que sacar una pieza que creo que, que es una que se tuvo que sacar hace unos años por racista, ¿no? Entonces, yo creo que sí se pueden lograr cosas, pero hay que estar alertas como ciudadanos, como consumidores, para alertar en caso veamos algo, ¿no? Porque no es tan fácil. Ahora, en temas digitales, como decía la Chola, mucho más complejo, ¿no? Ahí sí no sé bien cómo funcionaría la regulación, creo que no hay nada como muy concreto, como ella misma decía. Sí, o sea, ahí lo único que hay, porque yo como trabajo bastante con publicidad, influenciadores, ahí lo único que comentaste, Karina, que eso es súper reciente, que es creo que hace 2 años nomás. Incluso creo que en pandemia, no me acuerdo, un poquito antes creo, pero incluso estaban, cuando lo lanzaron, todavía habían cosas que estaban el mismo Indecopy tratando como se puede decir, ajustar, porque para ellos también es algo bastante nuevo, ¿no? O sea, no se sabe en sí en qué momento deben de regular también alguna publicidad, alguna pieza, quiénes se deben de cubrir, ¿no? De esa publicidad, si el influenciador, si la empresa o la agencia que está haciendo el contacto, si el cliente. Entonces, Indecopy, claro, y dijo, claro, la dinámica y las variaciones son como que bastante amplias, ¿no? ¿A quién le pongo la multa? ¿Al influenciador? ¿A la agencia que contrata al influenciador? ¿O a la marca que está haciendo, publicitando? Entonces, ahí sí entró bastante tema porque los influenciadores también dijeron, oh, se quejaron, ¿no? Entonces, y eso que estamos hablando de una autorregulación en publicidad digital, hablando de publicidad que es un poco más de comercial, a lo que voy es como temas de producto, ¿no? Tu típico unboxing. Como les decía, no hemos entrado a detallar y yo no he visto hasta el momento, porque con eso del tema de publicidad digital, no he visto hasta ahora un tema, una normativa, o algo que realmente proteja en temas de estereotipos de género, discriminación, o temas, eso de los que estamos hablando. Y lo cual es preocupante, porque ya con Free hemos visto también algunos TikTokers, ¿no? Que hacen algunos contenidos que es como, que incluso las marcas lo prueban. Creo que había una que era de platanitos, no me acuerdo, que creo que habíamos visto unos influenciadores. Y éramos, oye, ¿cómo esto puede estar con gente con un montón de likes y la gente compartiéndolo y la marca probándolo? Y oye, es una pieza publicitaria, pero claro, entre la nebulosa de tanto contenido se pierde y nadie lo regula, ¿no? Entonces, creo que hay bastante chamba, y los abogados, abogadas que nos están escuchando, que hay bastante por hacer y autorregular ahí, ¿no? O sea, es todavía un terreno bastante gris. Sí, y con esto que decías, Lucero, pensaba en dos cosas. La primera, en la violencia simbólica, que de hecho se sostiene gracias también a los medios, y que es difícil como observarla, ¿no? Porque justamente no sucede como, no sé, la violencia física, que alguien te agrede y, no sé, te deja un moretón y ya está, y es completamente visible. Sino que es más bien como más estructural, ¿no? Entonces es difícil en primeras comprender qué es y luego ver cómo es que se va sosteniendo y construyendo y pasar como a este entendimiento más social de si los medios pueden sostener y reproducir violencia simbólica y cómo lo hacen, ¿no? Y en esto que mencionabas también hace un rato, como de cuando se va a denunciar, por ejemplo, determinada publicidad, entonces se tiene que ser muy específico, ¿no? A ver, no sé, se está sexualizando a la mujer por tal y tal razón, ¿no? Porque se le presenta de esta manera, porque se utilizan tales términos, etcétera, ¿no? Y a veces como que cuando hablamos de violencia simbólica eso no suele ser tan específico, ¿no? Para simplemente añadir un poquito, yo recuerdo que leí hace tiempo, porque Indecopy también saca informes, ¿no? Como que justo lo que decía Free, esta parte del guión técnico, no sé, el análisis técnico, ¿no? Como para sustentar. Y recuerdo que era un tema como que ellos desarrollaban como el análisis, por ejemplo, desde un enfoque de género, el mensaje, el contenido, ¿no? Ya sea del afiche, el spot publicitario, el tema del mensaje en general, como en crudo, que es lo que se quiere comunicar en sí. El otro tema era, hay otro tema, el tipo de género presente que uno ve en ese panel o en ese spot publicitario, no sé. Como por ejemplo, no sé, poner la mujer que está lavando la ropa y el hombre esperando la comida, no sé, ¿no? Y luego ya era preguntarse, ¿no? ¿Por qué esto puede fomentar la discriminación o por qué esto está cosificando a la mujer, ¿no? Y ahí ya era entrar como que mucho más a detalle, cómo contribuye este estereotipo a que se entienda desde el lado del consumidor,
¿no? Entonces creo Ujú. que eso creo que igual es un ejercicio importante que debamos hacer igual en algún contenido, no hablo ya un spot publicitario, sino incluso un simple TikTok que vemos, ¿no? Yo a veces me pregunto, a veces cuando veo un TikTok así, que me da risa, porque a veces los TikToks son muy buenos y te da, o ves un Instagram, etc., pero ponerte a pensar, oye, ¿qué me está dando risa aquí, no? O sea, primero entender cuál es el mensaje general que me está dando, qué ha gatillado Ujú. en mí, de lo que me está dando risa, y si eso está haciendo un estereotipo, estoy bien, estoy mal, ¿no? Y es un poco ese desgranar ese contenido que vemos, ¿no? Imagínate, obviamente no digo que lo hagan en todo, pero sí, hagan ese ejercicio en uno, un par a la semana, y tal vez te vas a dar cuenta que hay cosas que luego dices, no debería, ¿no? O sea, como que te visibilizan otras cosas. Entonces creo que es importante tener esa práctica también, ¿no? Sí, en algo que ambas mencionaron hace rato, Lucero, y antes Tía, también como en el proceso y todas las personas que están como involucradas en un proceso para llegar a crear una publicidad, ¿no? Una campaña. Eh, y justo en episodios anteriores habíamos hablado un poquito con otras personas sobre esta publicidad de Vic, pero no vista de como analizada desde la publicidad, sino desde los estereotipos que cargaba, como el trasfondo, hablando de discriminación un poco, ¿no? Y en ambas conversaciones surgía como esta pregunta de, yo les decía como, yo pienso mucho en cómo habrán sido esas reuniones creativas, ¿no? No sé, una persona diciendo como, oye, va a ser, pero la super campaña si ponemos la casita más fría, no sé qué, o la casita típica puneña, y otras personas diciendo, sí, esa idea, no sé qué, y es como, ¿cómo es que funciona eso? Y además como, porque no solamente es una persona que tiene la idea, sino que se va construyendo sobre esa idea, pero además está la empresa, que es digamos en este caso Vic, ¿no? Que tiene que aprobar esta idea y además todos los filtros que siguen como dentro de la empresa de publicidad, ¿no? La empresa publicitaria. Entonces, como a mí me gustaría que tal vez nos expliquen un poquito cómo funcionan estos procesos para dar con una campaña, ¿no? Como para que las personas que nos están escuchando entiendan como todos los procesos que se siguen y todos los filtros, ¿no? Buenazo. De hecho, yo me reía porque esto que tú comentabas sobre cómo estás sentado en una mesa y de pronto a alguien se le va ocurriendo una idea cada vez peor que Sí. otra, es como, sonó a un déjà vu de algunos momentos de nuestras carreras, Yo probablemente. también, sí, me sentí, me llevó directamente a un momento. Claro, Sí, claro. tal cual. Pero bueno, en este caso específico, y bueno, no en este caso específico, pero digamos, en el caso de cómo entra el proceso, un proceso creativo, digamos, dentro de una agencia, o sea, todo parte de un brief de un cliente, ¿no? Que es como un documento donde ellos te dicen como qué quieren comunicar, o sea, si es una campaña específica, te cuentan sobre un problema y sobre unos objetivos de comunicación que tienen, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de Vic, seguramente era como, no sé, ¿no? Como hablar de, o sea, a ver, o sea, decirle, o sea, asociar a que Vic es como bueno en épocas de frío porque tal cosa, ¿no? Y bajo el contexto de tener como, podemos cogernos del contexto de la ola de frío. Del friaje. Seguro en algún punto te ha puesto en el bris haber dicho sensibilizar a la comunidad. Sí, sí, Eso totalmente. habrá puesto. Sensibilizar y ponerlos desde el lado de como mostrar y sensibilizar a la gente respecto al friaje en el Perú, ¿no? Entonces es como, seguramente, estamos intuyendo, no lo sé. Pero claro, llega ese brief a la agencia y ese brief pasa por varias áreas, no pasa por una persona, pasa por varias áreas. Arranca con el equipo de cuentas, ¿no? Que recibe ese documento, lo revisa, hace una devolución del documento al cliente, se aprueba, y luego eso pasa, en algunos casos, al equipo de planning o de estrategia para armar como un documento un poquito más desagregado, de repente con algunos datos adicionales, y ese documento luego pasa al equipo creativo. En el equipo creativo. Ahí es importante solamente para añadir, Free, que si es que pasa el área de planning, justamente en esta área de planning es donde es el insumo importante, donde justamente ves la problemática desde el lado del consumidor, ¿no? O sea, es como que te da la carnecita para que no la cagues, ¿no? Pero bueno, y así. Exacto, exacto. Pero bueno, y luego cuando llega el equipo creativo, bueno, el equipo creativo
no está conformado por una persona, está conformado normalmente por varias, ¿no? Y son personas que trabajan tanto en redacción creativa como en dirección de arte, ¿no? O sea, porque la pieza no solo o sea, está pensada, sino también está graficada de alguna manera. Entonces, ya pasó por todo un equipo. Eso pasa por aprobaciones internas de la agencia. Luego eso se presenta al cliente, que es quien hizo el brief y que tiene que ver que la idea creativa responda, pues, evidentemente, a una necesidad de brief, ¿no? Entonces, ya tienes, para ahí por lo menos ya van unas 5 o 6 personas involucradas en ese proceso, ¿no? Entonces, marca tiene que dar el ok o la cancelación de esa idea, ¿no? Pero en este caso, bueno, da el ok, y no solo da el ok, sino que dice bravazo, seguramente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos más divertido, más para que jale prensa, ¿no? ¿Qué hacemos? Que eso siempre dicen, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto sea, para que rebote más? Y bueno, ahí seguramente van generando pues nuevos añadidos, que son los que hemos visto como producto final, ¿no? Y no acaba ahí, porque ustedes dicen ya, agencia y cliente, no. Ahí entra también una casa de producción que hace realidad esta casita que a ellos se les ocurrió y que hace que tenga todos los detalles que ustedes han visto. Eso no lo hace la agencia, eso lo hace una productora. Entonces, y también hay un centro comercial donde se pone esa puesta en escena, que también revisa el material que llega. O sea, imagínense la cantidad de personas, por lo menos unas 20, 25, quién sabe, ¿no? Y nadie pudo ver las falencias que tenía toda esa como estrategia, todas esas piezas, y en fin, vamos a seguir contando la cantidad de personas. Sí, y es bastante la cadena, ¿no? Pero yo sí creo que la cadena ahí, a veces lo que pasa, claro, en este caso en físico no sé, pero a mí desde mi experiencia de free tal vez le habrá pasado, es que por más que a veces uno alce o se da cuenta de algo o quiere proponer algo diferente, es el cliente a veces el que decide. O sea, es la marca, a veces la que se pone necia y dice, no, yo quiero esto así y así y así. Y bueno, ahí también ya corresponde también a la agencia qué tan duro se pone de a ver si acepta o no, porque también es un tema de reputación de la agencia. Entonces ya entra como que temas mucho más amplios y es un poco jugársela también, ¿no? Entonces es también correr ciertas cosas. No sé si con el caso este que han mencionado último, no creo que lo hayan visto porque creo que ha sido una patinada bien fuerte, porque incluso utilizaron influenciadores y se veía todo como que súper premeditado, porque usualmente cuando hay campañas que saben que no vas a tener buena acogida, es como que le dices al cliente, ¿no? Le dices, mira, pero estas van a ser las supuestas cosas que puede haber pasar, incluso ya te preparas, ¿no? De cierta manera, incluso le dices, ya, hazlo, pero no lo rebotes en medios de esta manera, o no hagas tanto parafernalia, ¿no? Pero en este caso sí se fueron con todo, pero es un proceso, como dice Free, que pasa a bastantes personas, bastantes áreas. Yo creo que el área de planning creatividad de una agencia es la principal, porque ya la parte final es un poco la parte que la ejecuta, que claro, se puede dar cuenta pero ya retroceder esa cadena es un poco más difícil, ¿no? Pero la parte creativa, donde se está haciendo la idea, y la parte del planning donde se está analizando, creo que dentro de una agencia son áreas muy importantes de las cuales ves ya el resultado final, ¿no? Sí, ahí es como, ahí se nota como que el equipo puede no tener como, bueno, de entrada no tiene esta mirada como interseccional y esta mirada de cero discriminación y libre de estereotipos, pero también es como esto que ustedes mencionaban al inicio, como cuáles son las personas que ocupan determinados puestos y puestos de decisión dentro del mundo del sector de la publicidad, ¿no? Porque yo creo, así como de buena fe, que tal vez alguna persona se dio cuenta y a veces como cuando estás en un puesto de subordinación, como te puede dar miedo como decirlo, o puedes decirlo, pero tu voz no tiene poder o no hace eco, ¿no? Y es como, bueno, ya está bien, ¿no? Pero no se toman decisiones sobre lo que tú estás diciendo en ese momento, porque finalmente hay una persona o personas que suelen ser, nuevamente, hombres blancos heterosexuales de clase alta, privilegiados, quienes toman las decisiones finales, entonces van a decir, no, esto sí se hace así tal cual porque lo digo y está, ¿no? Porque se prueba. Pero además de que no hay como diversidad de personas y de miradas, también está como la intención de consultar, ¿no? Porque a veces ya, mira, imagínate, no sé, ahorita en tu agencia
no hay ninguna persona que pertenece a la población LGBTIQ+. No hay ahorita, no puedes contratar a alguien, no puedes sacar a nadie para contratar a alguien de la comunidad, pero si te toca hacer una campaña o quieres hablar al respecto, vas a tener que hacer la consulta porque tú desde tu mirada no tienes esta información, ¿no? Entonces, al no conocer de esto, no vas a poder comunicarlo de manera correcta. Entonces, te va a tocar tener que hacer esta consulta, ¿no? Entonces, imagino yo que probablemente sea lo que hacen algunas empresas también, como consultar acerca de algunos temas, ¿no? Que es lo que también está pasando, por ejemplo, en cine, ¿no? Como si quiero representar no sé, a personas de determinado contexto, tengo que consultar con personas que conocen esta realidad, que saben cómo es su cultura, qué costumbres tienen, cómo es su vestimenta, qué significa cada cosa de su vestimenta, ¿no? Entonces es necesario como hacer esa consulta para poder representarlo bien, ¿no? Pensaba como en eso también. Sí, ahí es bastante cierto porque igual dentro de este tema que mencionas, justamente la etapa de consultar, justamente esa es la etapa del planning, ¿no? También, o sea, previamente. Pero lo que sí he sentido desde el mundo de cuando yo estaba en agencias, es que, claro, la parte creativa no te la consultan. Lo dice el director, lo decidió con la gente, las cabezas, y ya, ahí es. O sea, no pasa ni siquiera un tema de validación, incluso interno del equipo, y que incluso debe tener una mirada diversa, ¿no? O sea, también desde el lado en que estás. O sea, a veces cuando hablamos de equipo creativo, solamente pensamos en el equipo de redacción e diseño, pero también puedes incluir a la de cuentas, puedes incluir al planning, puedes incluir a otro director, puedes incluir a la parte analítica, ¿no? Porque de nuevo olvidamos de que la publicidad, o sea, es parte de, estás haciendo comunicación para humanos, no estás haciendo comunicación para solamente el brief como te ponen duro y frío, ¿no? No estás haciendo una comunicación para una mujer que le gusta, no sé, comer saludable, que tiene 28 años, que vive en tal, no. Tú estás haciendo una comunicación, obviamente transversal, sí, para un público objetivo frío, casi te lo ponen en el brief, pero que tiene emociones, que tiene creencias, que tiene más, obviamente, ámbitos en su vida que la publicidad obviamente impacta. Entonces, yo creo que sí, definitivamente en ciertos procesos de creaciones de campañas en las agencias no entra esta etapa de querer obviamente consultar y bueno, también entiendo que es un tema también de recursos, ¿no? Pero y de tiempo, que a veces ciertas agencias no sienten que es necesario y que es como que obviarlo, pero sí, ahí hay también bastante para hacer y hablar, pero no sé si Free quiere ya agregar algo. Sí, o sea, lo único que iba a decir es que muchas veces uno dice, ay, para abaratar costos o para no gastar tanto, porque no tengo mucho presupuesto, prefiero como no contratar a alguien que me ayude con una consultoría simple porque igual, o sea, las entrevistas y todas esas cosas con personas especializadas y que saben, cuestan, ¿no? Entonces, prefiero abaratar costos y no invertir en eso, pero lo que no se dan cuenta es que luego cuando fallas en una campaña, eso te trae peores consecuencias económicas inclusive, ¿no? O sea, desde reputacionales, que al final eso reditúa en tu dinero, como hasta pérdida en ventas o haber invertido en una campaña que sacaste el aire y que luego has tenido que bajarte, ¿no? Porque ya produciste todo, ya hiciste todo y te la has tenido que bajar, ¿no? Entonces, a veces no se dan cuenta, no equiparan que una buena consultoría al inicio, un buen análisis al inicio, te puede evitar luego esas consecuencias, ¿no? Entonces sí creo que es importante y sobre todo fijarnos que no solo debemos pensar en, ok, check de cumple objetivos de cliente, check de esta campaña va a traer premios, sino check de cómo estoy planteando mi campaña, ¿no? Estoy teniendo un buen enfoque, estoy haciendo bien las cosas, o estoy haciendo una campaña horrorosa para simplemente cumplir con los dos checks anteriores, que es que me renueven el contrato y que me gane un premio con esto, ¿no? Que muchas veces es como en las agencias se piensa. Es bien duro, pero es un poco la realidad. Para un poco ir concluyendo de justamente esa conversación que da para muchas más horas, digamos, vamos a jugar al último juego que hemos llamado el ping pong de la morada. Este es más de reacciones, digamos así, en vivo, y a veces puede ser positivo o negativo, pueden decir lisuras, no pasa nada. Les lanzamos unas palabras y ustedes contestan como que con una palabra lo que se le viene primero a la mente. Ah, ok. Estoy lenta, ya, voy a mi cabeza. No te preocupes, puedes tomarte un segundo para pensar. Publicidad.
Gritos de desesperación, gritos. Siento que desde mi lado, es que yo he tenido una relación con la publicidad amor-odio, la verdad. Entonces, para mí sí son gritos internos, porque yo sí renuncié al mundo de agencias. Sigo siendo publicista y veo temas de marketing, pero ya desde el lado de una marca. Pero mi experiencia fue netamente agencias de publicidad, justo esas las que tienen premios, pues no todas grandes, así, wow. Estuve 8 años y llegó un momento que dije, no, tengo que renunciar a esto porque dije, ahí yo no voy a, primero que es triste porque ya no iba a crecer más, o sea, fui jefa en una última agencia, era jovenzaza, pues tenía 26 años y el siguiente puesto que era directora y me daba un poco ahí de pica porque claro, directores creativos, si puedes ver a alguien, un hombre joven de 27, así, una directora digital, no sé, o social media, no, te tienes que esperar, ¿no? Entonces, y más cosas, ¿no? Entonces sentía que podía brindar mi granito de arena lo que quería desde otro lado, ¿no? Entonces, para mí la publicidad son gritos internos, porque es como, es una lucha creo que constante en esa industria de querer cambiar cosas, pero sí es bastante difícil. Además también gritos internos porque todo es para ayer, todo es como que estamos corriendo, estamos literal como que publicidad es eso para mí. Sí, completamente se entiende. Creo que vamos a hacer una edición de Responde con memes también. Oye, por Sí, por favor. Y ponen el meme, o el sticker, los stickers de WhatsApp también son chéveres. Sí, completamente. Va la siguiente para Frida, machismo. Uf. También voy a aplicar otro meme, el de los ojitos mirando hacia arriba como, oh, Dios mío. Yo diría machismo realidad, porque solo así en síntesis chiquitita, porque creo que muchas veces creen que hablar del machismo es una exageración en este momento, creen que ya eso como no existe, cuando en realidad el machismo todavía es una realidad, es una cosa que sucede y que, digamos, hay que seguir luchando para evitar que continúe metiéndose en los cerebros de las nuevas generaciones. Así que eso. Chévere. A ver, otra. Redes sociales. Crisis. Creo que las redes sociales, ¿por qué digo crisis? Porque creo que las redes me dirán bien negativas, ¿no? Pero creo que las redes sociales han sido algo poderoso, pero creo que ahora últimamente nos ha afectado un montón a todos transversalmente con la salud mental. Y yo creo que la gente no es consciente también de cómo debe consumir las redes sociales, ¿no? Incluso siendo publicistas y gente que se encarga, muchos emprendedores o marcas se han dado cuenta que las redes sociales ya es como una extensión más del negocio, si nos podemos hablar de marcas, ¿no? Y si nos hablamos hablar de nuestras vidas personales, también. Es como, no nos liberamos, sentimos que es o una vida paralela o es nuestra vida, ¿no? Entonces yo lo resumo como en crisis porque aunque no parezca, pues yo creo que en un momento ya sea o evidenciamos nuestras crisis existenciales o nos genera crisis también en ciertos momentos, ¿no? Muy aparte que me parecen también súper buenas herramientas y todo lo que ya sabemos, pero creo que es un poco ese es mi sentir, ¿no? Con el tema de las redes sociales. Uh-huh. Va la siguiente para Frida, estereotipos de género. Las peores le tocan a Frida. Las más difíciles. Pobre, oye, mala eres. Es que si fuera con meme todo sería más fácil. Por Dios, le juro. Publicidad. Pasa mucho, sigue sucediendo ahí también, como lo vemos, es un reflejo de... A ver, uno más chévere quizás. Mujeres. Perrísimas, bichotas. ¿No? Motomami. Mujeres, para mí cambio. Yo creo que más ahora último, incluso personalmente y estando en publicitarias, las chicas también que he conocido publicitarias, porque para que sepan, no nos conocemos, o sea, cada una es como entra voluntaria y también el espacio regional que tenemos con la TAM, creo que es un espacio de contención bastante, muy aparte de hacer cosas, es un espacio que me siento segura. Entonces, para mí mujeres es
el cambio, o sea, tenemos el poder nosotras de hacer cosas chéveres, poderosas, realmente de generar cambios sólidos en todos los aspectos que queramos, desde la educación, desde como publicista, en la profesión que tengas, o sea, yo creo que hemos llegado al momento que ya nos la creemos, ¿no? Ya estamos, ahora ya vayamos arrancando, así con todo, a lo Motomami. Entonces, sí, para mí mujeres, cambio, es súper poderoso eso. Eso. Vamos con la siguiente. Pinkwashing. Uy. Un clásico, ¿no? Pucha, no sé cómo explicarlo, porque creo que hemos hablado hace un rato como bastante de eso cuando la Chola explicó lo del LGTBI, y es claro, es como, todos los años lo vemos, es inevitable como no darte cuenta cuando es evidente en una campaña, en una marca, cuando se están aprovechando de la causa, ¿no? Horrible. Otro más chévere, entonces. ¡Feminismo! Ahí, Free, te dejo ahí porque te han tocado feas. Todas las malas me han tocado. Perdón. Acción, porque siento que también cambio sería una de las palabras que habría elegido, evolución, pero siento que el feminismo en este momento es acción, ¿no? Estamos como haciendo muchas cosas, las personas que somos feministas, y creo que es súper importante que sigamos con esa actividad, con esa acción, hasta que efectivamente tengamos un mundo más igualitario, más feminista, pero todavía estamos en eso, aún tenemos muchos gaps que terminar de cerrar. Sí, sí, claro. Y lo hermoso es que cuando te afirmas como feminista, como se extiende a todo espacio de tu vida. Entonces en tu chamba y ves más cosas y claro, es como moverte todo el tiempo, o sea, estar accionando todo el tiempo, ¿no? Con base en este principio. Y vamos con la última, publicitarias. Pucha, yo ya lo dije, creo que es mi palabra favorita, contención. Creo que es un grupo demasiado chévere. La verdad es que siento que pude hablar y que puedo hablar y que además te enseña. Creo que algo que no dijimos es como que dentro del grupo, o sea, nosotros también recibimos capacitaciones, talleres, charlas. Entonces es un espacio muy bonito, muy vivo y además que compartes con otras regiones, porque a veces ves desde otra mirada como que dices, ah, claro, Perú, no, o está cagado, como está el otro, y te sientes sola, ¿no? Ese sentimiento que a veces como cansa, que es agotador, que Free también lo ha sentido, o sea, como que, ya estoy harta, como que, ¿qué más puedo hacer? Pero luego están las otras y te abrazan y te dicen, no, estamos aquí, obviamente todo está jodido, estamos haciendo todo desde nuestra trinchera, lo posible, y creo que para mí publicitaria es eso, contención, ¿no? Creo que Free tiene bastante tiempo publicitario, yo tengo poquito tiempo, pero creo que ha sido un espacio bastante, las pocas veces que he tenido conexión con las chicas de región y con el equipo de Perú, que se hacen cosas bonitas, salen ideas chéveres y por más que a veces nosotras a veces sintamos que no estamos haciendo mucho, que eso está mal porque igual digo, hacemos bastante del tiempo que tenemos, es importante saber reconocerlo, ¿no? Y que tenemos ese espacio como para compartir y hacer cosas, ¿no? Sí, completamente. A mí me parece un espacio valioso y se nota, o sea, ahorita que tú cuentas cómo es que te sientes con publicitarias, eso se nota cuando se ven las publicaciones, comparten toda la información que comparten, ¿no? Y como para ir cerrando, chicas, porque nos hemos extendido, es que a mí me interesa bastante esta conversación, la verdad. Hace tiempo que la queríamos tener. Pero como para ir cerrando ya la conversación, probablemente hay algunas personas que se dediquen o trabajen dentro de las comunicaciones o personas que estén estudiando, que estén pensando dedicarse a publicidad. ¿Ustedes como qué recomendaciones como para tal vez asumir un trabajo responsable dentro de la industria publicitaria les dejarían? Y también quizá como recomendaciones para ir como informándonos, ¿no? O sea, de cajón tienen que seguir a Publicitarias Perú, Publicitarias ORG también, pero ¿qué otras recomendaciones también nos dejarían? Bueno, o sea, yo creo
cuando, por ejemplo, doy charlas a chiques que son jóvenes, una de las cosas que les digo es que no pierdan la formación, o sea, siempre es importante estar en constante formación, así como te formas en tu misma carrera, también es importante que te formes con ciertos criterios que marcan tu forma de ser y hacer las cosas. Entonces, ahora es tan fácil hacerlo a través de medios digitales, por ejemplo, siguiendo cuentas como las nuestras, donde te compartimos información sobre diversidad, perspectiva de género, sobre comunicación, cuentas como las de ustedes también, donde hay un montón de contenido valioso, donde puedes seguir capacitándote, informándote y generando como tu propio criterio para enfrentar la vida, porque al final como enfrentas la vida es como enfrentas tu trabajo también, ¿no? Entonces es bien importante eso. Luego también algo que siempre recomiendo es como que la gente alce la voz cuando tú ves algo que no es correcto, no te lo calles, porque podrías como, a pesar de que tú creas que no vas a ser escuchado, escuchada, inténtalo, no pierdes nada, al menos te vas a quedar con la conciencia tranquila de saber que tú alertaste sobre una pieza que estabas viendo en tu agencia, o en tu trabajo, en tu oficina, y que sabías que no estaba bien, entonces alértalo. Y si eres consumidor, también habla, levanta la voz, escribe. Y finalmente algo que creo que sí es buenazo es estar en constante como ejercicio de identificación de estereotipos, ¿no? Por ejemplo, esto que decía la chola que hace con TikTok, que un par de veces a la semana chequea por qué se está riendo de esas piezas que está viendo. Bueno, es un ejercicio interesante. Que por ejemplo las tarjetas que tenemos les pueden ayudar un montón. De hecho hay versión descargable gratuita también, como para que de ahí las bajen y puedan como ejercitar su mente, porque la perspectiva de género es eso al final, ¿no? Ponerte como estos lentes púrpuras que te van a permitir ver la vida de otra forma, ¿no? Entonces identificar cosas que en tu día a día antes no veías. Entonces son esos como 3 consejos que yo le daría a quienes quieren ser un poco más conscientes con su trabajo. Y el activismo lo puedes hacer marchando en la calle, pero también sentado en tu escritorio, haciendo como tu trabajo de la mejor forma posible y como con ciertos criterios como los que tratamos de hacer nosotras también. Por 2. Bueno, daré mi consejo extra, ¿no? Yo creo que yo todo lo que ha hecho Free lo considero, y creo que hay algo que también debemos de comenzar a hacer si, como ya sean estudiantes o van a ingresar como practicantes o ya tienen un puesto, un cargo alto, es que se cuestionen lo que trabajan, ¿no? Muchas veces damos por sentado lo que hacemos y no nos cuestionamos lo que estamos trabajando, si desde el lado de si resuena de nuevo con nosotros, con lo que queremos hacer, si está en esa viada, si no está desde el lado personal, hasta desde el lado como equipo, ¿no? Y también cuestionar el trabajo de otros. O sea, también, yo hasta ahora, yo antes lo hacía con un equipo que trabajaba en agencia, el último equipo que trabajaba, teníamos como una charla al mes que me gustaba hacer como que brainstorming de trabajos de otros países o referencias de otros países o locales, pero como que compartir y ver otra mirada, ¿no? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? Y ese ejercicio, por ejemplo, nunca lo he visto que hagan en otras agencias que yo en lo personal he trabajado. Y creo que el cuestionarnos, el abrirse, el mantener el cerebro justamente, como la creatividad no solamente es que estás sentado y vas y esperas que llegue, justamente es ver bastantes referencias, reflexionar, cuestionarte, y si no tienes esos espacios con otras personas que piensen incluso diferente, creo que no se logra, ¿no? Entonces, mi consejo principal es que comencemos a cuestionar lo que trabajamos, si nos resuena, si no nos resuena, y si tienes un puesto que puedes armar estas cosas, no tengas miedo y compartir, ¿no? Comenzar a discutir internamente qué es lo que, el trabajo de otros, ¿no? Dentro de este ámbito. Es algo que nosotros incluso también a veces hacemos, ¿no? Nos mandamos por WhatsApp, oye, han visto esto, han visto lo otro, y a veces las chicas han opinado algo que a veces yo ni siquiera lo pensé, y es como que, qué genial tener esa perspectiva, ¿no? Entonces, creo que es eso, y lo otro que para mí es súper importante es construir tu opinión, o sea, construir en lo que tú crees y en base a lo que tú obviamente ya vas adquiriendo y como esponjita, ¿no? Tampoco es como que decir sí a todo, no a todo, sí creo en esto no, sino creo que no hay, creo que los pocos publicistas que he conocido y los que creo que me han agradado y enseñado es porque han tenido una opinión clara respecto a ciertas cosas puntuales, ¿no? Entonces creo que eso es algo que de nuevo llamo, ¿no? Es algo valioso, es algo como que
o sea, ser consecuente con lo que crees y con lo que quieres hacer. Entonces, para mí creo que eso es lo más importante, y que no se envicien en TikTok, no mentira. Por favor. Y que igual es una fuente también de aprendizaje, o sea, puede ser, ¿no? Sí, también. Puede sí. ser, a veces. A veces. Sí, completamente, como todo. Pero de hecho, esta conversación va a servir muchísimo para como empezar a analizar todo lo que consumimos, ¿no? Nada, yo he disfrutado muchísimo, me he enganchado bastante con la conversación. De hecho, creo que nos quedan bastantes cosas que nos hubiera encantado, por ahí teníamos anotadas que queríamos seguir conversando con ustedes. Pero nada, estoy segura que vamos a tener una siguiente oportunidad para volver a reunirnos y seguir conversando, porque es un tema súper amplio. Igual nos gustaría dejar ahí la invitación para el futuro. Y nada, yo les recomiendo que sigan a Publicitarias Perú, por favor. Solo las encontramos en Instagram, ¿tienen otra red social? En realidad no estamos en Instagram, tenemos un Facebook que está inactivo porque ya nadie usa casi, creo. Pero las redes oficiales son Publicitarias-Perú y Publicitarias ORG también. Así es, síganlas por favor. También me ha resultado bastante interesante lo del juego de las cartitas, que me parece que para procesos de creatividad sumaría un montón, así que ahí encuentran en sus redes sociales la información. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos hoy. Nosotros, como siempre, cerramos comunicándoles a las personas que nos escuchan que muchos de los programas que nosotros trabajamos dentro de La Morada son autofinanciados. Tenemos el programa Fibras, que fue un programa de alfabetización digital dirigido a mujeres artesanas de 7 regiones de Perú, el cual sacamos adelante con la venta de nuestras agendas, y este año tenemos cuadernos a la venta. Están preciosos, no es porque sean nuestros, pero están lindos, tienen un modelo de calendario ¿Tiene menstrual. stickers? Sí, tiene stickers, tiene un modelo de calendario menstrual, y tiene hojitas punteaditas color avena, como para ahí que despliegan toda su creatividad, anotar todo lo que deseen anotar. Y estos cuadernos nos van a permitir cubrir este año la segunda edición del programa Fibras, que esta vez la extendemos hacia mujeres emprendedoras, no solamente del rubro de la artesanía. Y eso, encuentran más información en nuestras redes sociales como lamorada.perú en Instagram y lamorada.la en Facebook. Nada, yo muy agradecida de haberlas tenido, chicas. Nuevamente he disfrutado muchísimo. Y Lu, cuéntanos tu despedida, por favor. Nada, muchas cosas, o sea, hemos conversado muchas cosas y que me parecen ya sumamente importantes. Y bueno, yo me quedo solo con una cifra que dijo Frida, creo, que era que 9 de 10 personas resulta que les parece agradable ver un contenido que rompe con estereotipos. Y la verdad, solo quiero decir que por favor sigan a esas 9 personas y sean la última, la que falta, la 10, para justamente poder cambiar ese tema. Y si esa cifra salió, quiere decir que ahí estamos y eso es lo que necesitamos. Entonces seguimos trabajando hacia eso, ustedes, nosotras, y juntas avancemos, ¿no? Así es, da esperanza, es una cifra que da mucha esperanza, la verdad. Y nada, chicas, no sé si ustedes quieren dar así una frasecita, algo final como para cerrar, ¿nos cuentan? Yo, bueno, nada, realmente feliz por este espacio. Bueno, sigan a Publicitarias y nada, cuestionense un montón, no consuman basura, no mentira, consuman lo que quieran, pero cuestionense. Yo sé, sí, pueden consumir lo que quieran, pero mientras sepan esto sí, esto no, esto me suma, esto no me suma, todo va bien por casa. Así que un abrazo y de nuevo gracias, Cari y Lu, por la invitación. Y bueno, yo también para despedirme de ustedes, muchas gracias, chicas, por la invitación a este espacio, que en verdad es muy necesario y que se repita. También, no solo en su podcast, sino también son bienvenidas e invitadas a nuestra red para hacer alguna conversación en vivo, hablando sobre estos temas que creo que a la gente le va a interesar un montón. Así que creo que es una admiración e invitación mutua. Seguramente haremos más cosas juntas. Hermoso, tejiendo redes, me encanta, me encanta.
de las redes de mujeres siempre salen cosas valiosísimas, así que nosotras encantadas. Así que seguimos en comunicación. Muchas gracias por su tiempo hoy y nada, nos vemos en nuestro siguiente episodio. Chao, chao.